La paz está garantizada por los samuráis, grandes guerreros, encargados de proteger a su señor y su provincia a toda costa. En una sociedad como la actual, con una crisis de valores importante y por no decir podrida, no sobra recordar un código de conducta histórico y legendario del que se pueden recuperar muchas de sus enseñanzas, aun con ciertos matices, útiles para la convivencia en nuestros días. Hemos de olvidar toda clase de sentimientos personales. Tenemos que estar unidos. Es la única forma. El Bushido es el código ético no escrito de leyes que regían la vida y el comportamiento de los samuráis, nobles de la clase guerrera aristocrática fortalecida y consolidada en el siglo XII, en el Japón feudal. Para el verdadero samurái, la ley escrita en el corazón prevalece por encima de cualquier otra. ¿Y cuando terminéis, cumpliréis vuestra palabra? Sí, os lo juro. ¿Por vuestro honor de samurái? La palabra de un samurái es sagrada. Bushido significa camino del guerrero. Con tan solo 5 años, los niños de familias de guerreros eran iniciados en la comunidad samurái. Hoy creo que es un gran día para todos. Pero especialmente para ti. Primero el festival de los niños y ahora el regreso de tu abuelo. Doble celebración. Aunque el Bushido en su origen era una enseñanza dirigida principalmente al sexo masculino, a las niñas se les enseñaba a reprimir sus sentimientos, a fortalecer su valor y también a manejar armas, sobre todo la espada llamada naginata, para poder resistir solas en caso de dificultades inesperadas y para proteger su honor. Al alcanzar cierta madurez se les regalaban dagas, puñales de bolsillo que podían usar contra el pecho de sus atacantes, o si se diera la ocasión contra el suyo propio. No permitas que te vean llorar. Es el único modo de protegerte de lo que debo hacer. Soy la esposa de un samurái. Sea cual sea tu deber, también lo es mío. Sería erróneo pensar que las enseñanzas y valores que tenían que adquirir los samuráis eran exclusivamente marciales o belicistas. Aunque su espada se consideraba el alma del samurái, la llave del cielo y del infierno, y llevarla consigo era un privilegio, para esta clase elitista la adquisición de 7 virtudes principales era primordial: rectitud, coraje, benevolencia, cortesía, sinceridad, honor y lealtad. Esa es vuestra espada. Por ella moriréis. Para un samurái su espada es su alma. Por lo tanto, ¿qué otra podría ser más apropiada para él? El Bushido se trata de un código ético que marca las reglas de un juego limpio en el que no todo vale. Inazo Nitobe, iniciado como samurái a la edad de 5 años, recogió en forma de libro la esencia de este código en el año 1899. Sus principales enseñanzas se traducen en los siguientes preceptos. Mandamiento número 1. Aprende para mejorar la acción. Saber y actuar son la misma cosa. No tienes que aprender por aprender, para acumular conocimiento como una máquina. Tienes que aprender para actuar mejor, para ser mejor en la acción. En la actualidad ves en muchos medios de comunicación a expertos en todo, a verdaderas máquinas del saber, o eso se creen. Para un verdadero samurái el conocimiento no sirve de nada si no se manifiesta en el carácter. El conocimiento válido es aquel que es asimilado para ponerse en práctica. Por tanto, el saber no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la auténtica sabiduría. Confucio, filósofo chino del siglo VI a.C., decía lo siguiente: aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Ya sois un experto. Está visto que la experiencia es mejor que la formación. Para el verdadero samurái, las personas pedantes son desagradables. Mandamiento número 2. Abraza la justicia con rectitud, sin desviarte del camino a seguir. La senda que hay que recorrer es recta y estrecha, y ese camino debe estar marcado por la razón y el sentido común.
Como el mismo Inazo Nitobe refiere, con un ejemplo extremo, se trata de morir cuando se debe morir, atacar cuando hay que atacar. El verdadero samurái desprecia las acciones deshonestas. Mandamiento número 3. Sé osado, pero no imprudente. Sé valiente, pero no temerario. Debes tener el valor de hacer lo correcto. Se trata de vivir cuando lo correcto es vivir y de morir cuando lo correcto es morir. Desprecia la cobardía. ¿Estáis todos dispuestos a sacrificar vuestra vida con la mía? Exactamente. Mírales. Han muerto protegiéndote a ti. Tú decidirás si realmente lo has merecido. Honorable Motome Shishiba, en lugar de vivir en el deshonor, habéis escogido morir por el sagrado ritual del Harakiri. Un deseo digno de admiración y muy propio de un auténtico guerrero. Mandamiento número 4. Sé benevolente y obtendrás el corazón de tu pueblo. La compasión de un samurái está respaldada por la potestad de perdonar o matar. Pero recuerda que el agua siempre acaba dominando al fuego. No está bien que el cazador de aves mata al pájaro que se refugia en su regazo. El verdadero samurái no es indiferente al sufrimiento ajeno. Desprecia el despotismo, la tiranía y la opresión. Mandamiento número 5. Compórtate con elegancia, mostrando cortesía. Entiende el decoro de tus acciones como el uso más rentable de la energía, no como un simple adorno. Desprecia las modas que cambian constantemente en detrimento de lo que es duradero y perdurable en el tiempo. Son bravos guerreros. No saben de etiquetas. Mandamiento número 6. Tu palabra tiene más valor que un compromiso por escrito. El verdadero samurái desprecia un juramento en papel, siendo una falta de respeto para su honor. Con su palabra es más que suficiente. La calumnia no está en su vocabulario. No comprendo, es un absurdo. Léelo. Hago este juramento en nombre de las divinidades grandes y pequeñas del santuario. ¿Crees que puedo sellar con mi sangre un documento tan estúpido? Mandamiento número 7. Tu integridad y honor son tu parte inmortal. El deshonor es como una marca en un árbol. Con el tiempo no desaparece, sino que se agranda. El verdadero samurái solo huye de una cosa. De la vergüenza. Debido a vuestro rango y al servicio que habéis prestado, os permitiré recuperar vuestro honor y el honor de vuestra casa mediante el seppuku, para que mostréis valor y dignidad. Me ha permitido quitarme la vida con honor. Debemos procurar mantener la dignidad, mientras no encontramos a un nuevo señor al que servir. Mandamiento número 8. Solo mostrarás indignación por una buena causa, no por algo insignificante. No te ofenderás a la más mínima provocación. No expresarás tu tristeza o dolor cuando puedas estropear la serenidad de alguien. Lleva el sello de autocontrol visible en el rostro. Bien, pase lo que pase. Veas lo que veas. Guarda tu arma. Le habrás dicho que no desenfunde. Si lo hace, él y todos sus hombres morirán. Desenfunda la espada. Sálvalos. Desenfunda la espada. Sálvalos. Desenfunda la espada. Salva a tus hombres. Has superado su prueba. Tus hombres están a salvo. Mandamiento número 9. No convertirás tu conciencia en esclava de ningún señor o rey. En caso de conflicto entre el deber y el afecto, prevalece el deber. Desprecia el servilismo sin escrúpulos, rechaza la conformidad servil. No tienes amistad con el oportunista que mantiene las apariencias del cumplimiento del deber. El verdadero samurái puede llegar a sacrificar su vida por alguien si fuera necesario, pero su buen nombre por nadie. Nosotros tampoco debemos temer a ningún superior,
ni hemos de sentirnos obligados a nada. Me parece justo que matéis a alguien cuando no hay más remedio, pero matar sin necesidad. Temo tener que rechazar una orden tan insensata. Mandamiento número 10. No temas tu muerte si es honorable. Pero no la busques sin sentido por simple cobardía. Cuando la vida es más terrible que la muerte, entonces el valor más auténtico es atreverse a vivir. Enfrenta las calamidades y adversidades con paciencia y conciencia pura. Un auténtico samurái debe enfrentarse con determinación a su propia muerte. Súplica. La humillación y el deshonor no se pueden borrar ni con la muerte. Después de conocer el Bushido compilado por Inazo Nitobe, puede que no te conviertas inmediatamente en un samurái de nueva generación, pero serás incapaz de ser una persona deshonesta. No hay vuelta atrás. このわしも戦には飽きた。年だでな。